Para empezar, mañana es el Día de las Madres. Muchas deben estar preparándose para celebrar. Es un día especial. Ser mamá no es una tarea fácil. No es una tarea que un día te levantas y decís, estoy cansada, me parece que hoy abandono. No se puede. Es un camino de ida y no de vuelta. Pero es una hermosa tarea. Es una bendición que Dios nos dé hijos. Es una bendición poder pasar tiempo con ellos, verlos crecer y ver cómo Dios se manifiesta en ellos. Y se supone que llegando el Día de la Madre deberíamos hablar de la mujer virtuosa, o hablar de la historia de Esther, o de Ruth, de Noemí, de mujeres que nos han inspirado. Y honestamente pensaba hacer eso. Pero el Señor me cambió todo. Y me mostró una faceta que tenemos las mamás, que no es muy linda a veces, y es que a veces nos quejamos demasiado y no disfrutamos las bendiciones que Dios nos da. Es como que lo típico de mamá es, ¿quién dejó todo desordenado? ¿Por qué no guardaron tal cosa? ¿Por qué llegan tarde? ¿Por qué me dejan la heladera abierta? Porque estamos todo el tiempo así. ¿Por qué tengo que lavar la ropa todos los días? Porque es como un constante queja por las cosas que nos tocan hacer y que son nuestra obligación. Y muchas veces nos quejamos todo el tiempo. Y nos quejamos con nuestros hijos o con nuestro marido porque no nos ayuda. Y la queja hace que a veces vivamos en amargura y que no podamos disfrutar de la familia que Dios nos ha dado. Y que no podamos ver las bendiciones que Él nos ha dado. Y hablando de queja, Dios me trajo el pueblo de Israel, quejoso por naturaleza. Un pueblo que todo el tiempo se estaba quejando con Dios, a pesar de todo lo que Dios le estaba dando. Cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, en el medio del proceso, entre Egipto y la tierra prometida, todo el viaje se la pasaron protestando, absolutamente por todo. Habían sido rescatados y a cada rato era, Señor, ¿para qué nos trajiste acá? Señor, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Señor, ¿nos querés matar acá de hambre, de sed? Mirá cómo estamos. Todo el viaje así. Y obvio se la agarraban con Moisés. Pero en un momento Dios como que se cansa y dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir con esa queja constante? ¿Acaso no han visto todo lo que ya hice antes? Y quería volver al principio, cuando Dios los liberó de Egipto. Cuando Dios trajo esas 10 plagas sobre Egipto para que ellos recibieran la libertad. Porque a veces hablamos de las 10 plagas de Egipto, plagas, cosas catastróficas que pasaron, pero en realidad fueron grandes manifestaciones de Dios, del poder de Dios, para que el pueblo haya sido liberado, para que el pueblo pueda vivir en libertad. Y las plagas empezaron con la del agua, que Dios convirtió el río Nilo en sangre. Muchos dicen que no fue así, que era una alga. La palabra dice que fue convertido en sangre y si la palabra lo dice, es así. ¿Y qué pasa cuando un río se contamina, se convierte en sangre? Automáticamente no hay agua potable, no puedo regar, me quedo sin cultivo, no me puedo bañar porque me contamino, o sea que hay mala higiene, empiezan las pestes. No era solamente, convirtió el río en sangre, es todo
lo que pasa a causa de eso. Son todo un montón de consecuencias a causa de que el río esté convertido en sangre. Y eso trae un montón de trastornos a todo. La segunda plaga fue la de las ranas. Invadió Egipto de ranas. Y paradójicamente, la rana era el símbolo de una diosa de ellos, que simbolizaba era la encargada de la creación, el nacimiento. La rana era algo para ellos muy valioso. Y es como que Dios, con sentido de humor, le dijo, bueno, adoran la rana, les voy a mandar ranas. Y los pobló de ranas. Después mandó la de los mosquitos y piojos, la plaga de las moscas. Pero acá hay algo que dice la Escritura, después si quieren lo pueden leer en Éxodo 8. Los invito a leer de Éxodo 8 hasta Levítico, hasta Números, porque realmente la historia es fascinante. Si pueden, tómense el tiempo de leer Éxodo y Números, porque van a encontrar realmente una maravilla de lo que es la manifestación del poder de Dios y cómo Dios actúa. Y dice que en la plaga de moscas, nosotros vivimos en Australia, sabemos lo molestas que son las moscas, que no podemos estar en un parque, no podemos comer, no podemos hacer nada. Invadió todo, pero excepto una zona, la zona de Gosén, que era donde habitaban los israelitas. Ese lugar no lo tocaron, ese lugar estaba cubierto por Dios. Ahí empieza el primer milagro que Dios hace sobre el pueblo, la cobertura que le está dando. Después vino la peste del ganado, se empezaron a morir vacas, camellos, burros, todo lo que tenían. Después vino la de las úlceras, todo el pueblo se llenaba como de una llaga tipo casi sarna, que no se podía contener. No sé si alguna vez tuvieron algún tipo de llaga en el cuerpo, esas que empiezan a crecer, es algo doloroso, es algo insoportable y es súper contagioso. Pero dice que, sin embargo, esta peste no tocó a ninguno de los israelitas. ¿De cuántas cosas nos cubre Dios y no nos damos cuenta? Porque creo que ellos estaban tan metidos en quiero salir, que no estaban viendo lo que estaba pasando. Después manda la plaga de la lluvia de fuego y granizo, que terminó de destruir lo poco que quedaba. Y dice que destrozó todo, menos ¿qué zona? La de Gosén, donde vivían los israelitas. Después vino la plaga de las langostas, que terminaron de destruir lo poco que quedaba del cultivo. Y después vino la plaga de la tiniebla o de la oscuridad. Dice que se mantuvieron oscuros durante 3 días. Y era tan densa la oscuridad que no se podían ver unos con otros. Algunos permanecieron en sus sitios durante los 3 días porque no se querían levantar. Era algo escalofriante. Pero la casa de los hebreos tenía luz. El único lugar donde no había la oscuridad era en la casa de los hebreos. A veces vemos mucho las cosas que están pasando a nuestro alrededor. A veces como que veo, todo esto me va a llegar y me va a cubrir, porque si está en todo el mundo, me va a venir a tocar a mí también, ¿no? Pestes, cosas que están pasando, que vemos como que, el mundo se cae, esto no tiene salida. Pero si eres hijo de Dios, si realmente eres hijo de Dios, no importa cuán oscuro esté a tu alrededor, no importa cuál grande sea el problema o la situación que te rodee, en tu casa habrá luz. Y la palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
si realmente estamos en su palabra. Si la leemos, Él va a ser la luz, Él va a ser nuestro sendero. Y en nuestra casa no va a haber oscuridad. A nuestra casa no va a entrar. A veces vivimos con tanto temor que lo de afuera entre a nuestra casa, que las culturas de afuera entren a nuestra casa, que lo que están enseñando afuera entren a nuestra casa, que lo que está pasando en los colegios entre a nuestra casa. Tu casa está cubierta. Nadie puede entrar si vos estás plantado en la fe. Si vos realmente estás plantado en Cristo, si vos realmente estás buscando su palabra, en tu casa no van a entrar. Y la última plaga, y la más dolorosa, creo, la del ángel exterminador o el ángel de la muerte. Dios mandó el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos que había en Egipto. Pero antes de hacerlo, advirtió a su pueblo: pinten el tindel de la puerta con la sangre del cordero, y el ángel de la muerte pasará de largo. Nadie tocó a un hijo del pueblo de Israel. Dios los cubrió con su sangre. Vemos cómo Dios obró en ellos en medio de la plaga, cómo los cubrió, que no tuvieron llagas, que no descendió fuego sobre ellos, que no les mató los hijos, que no hubo oscuridad en su casa, y que después de eso el faraón decidió, como ya era mucha molestia, ¿saben qué? Mejor váyanse. Y les abrió la puerta para que se vayan. Ahora, lo raro, lo que dice la Escritura, es que el pueblo de Israel no se fue solo. Dice que hubo más gente que se fue con ellos. Porque en realidad, a veces nosotros no vemos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas, pero los de afuera lo ven y dicen: no, pará, esto lo está cubriendo Dios. Dios está con ellos, yo quiero ir donde ellos vayan. Y gente que no era israelita se fueron con ellos al desierto. Pero no salieron así nomás. Estamos hablando que eran esclavos que no tenían derecho a nada. Y Dios le dio la gracia de que antes de salir salieran con ganado, con vestimentas, con oro, con alhajas, porque los egipcios le daban todo lo que ellos le pedían. O sea que salieron con todo lo que ellos querían. Y salieron de Egipto. Todos cantando, todos felices, todos muy bien, todo muy lindo. Hasta que se encontraron con el primer problema. ¿Quién nos va a cubrir? Estamos en el medio del desierto. Entonces Dios le mandó una columna de nube durante el día, que los guiaba y los protegía, y en la noche una columna de fuego. Y lo que me llama la atención, porque creo que la Biblia está toda conectada y realmente es un misterio cómo Dios encaja todo tan perfectamente. Dios hizo descender fuego y granizo para destruir a Egipto. Y esa misma nube que tiró los granizos, que estuvo en la tormenta, después se hizo una columna de nube que los protege al pueblo de Israel. Y el fuego que descendió sobre ellos es el fuego que después los protege durante la noche. Dios usa los mismos elementos para atacar a unos o para demostrarles su poder y decir: hasta acá llegaste, pero con los hijos de Dios esas mismas cosas son para bien. A veces nos asustamos con las cosas que vemos o creemos que a nosotros nos van a afectar esas cosas. Y a veces no nos damos cuenta que Dios no trata a todos de la misma manera y que Dios no trabaja con todos de la misma manera. Lo mismo que Dios puede usar algo para llamarle la atención a alguien, lo puede usar a otro para bendición. Dios los protegía. Otra vez todos contentos.
hasta que se encontraron que los venían persiguiendo. Y de frente que tenían el Mar Rojo. Ya empezó el primer problema. ¿Para esto salimos? ¿Para esto? Y dice la palabra que el ángel del Señor que los guiaba se puso detrás y la columna de nube que iba delante de ellos se puso entre ellos y el campamento egipcio. Esa nube hacía que los egipcios no pudieran ver nada. Para los egipcios era todo oscuridad y tiniebla. Pero para los hijos de Dios era luz. Y eso se mantuvo todo el trayecto y hizo que en ningún momento ellos se juntaran. Llegaron al Mar Rojo. ¿Cómo lo pasamos? Moisés toca el Mar Rojo se abre, se seca y ellos cruzan. Yo creo que después de todos esos milagros, yo no le diría más nada a Dios. Yo creo que después de ver esas manifestaciones, no necesito que Dios haga más nada, solamente le agradezco. Me hizo pasar por el mar, lo secó para mí. Pero cuando pasaron al otro lado y se encontraron con el desierto, pasaron 3 días y no había agua. ¿Qué hizo el pueblo? Otra vez a quejarse. ¿Para esto nos trajiste? ¿Para matarnos de sed? Para eso no hubiéramos quedado en Egipto. Ahí estábamos mejor. ¿Para eso nos trajiste acá? Otra vez a quejarse. Y dice que llegaron a Mara y encontraron agua. Pero ¿cuál era el problema? Que el agua era amarga. Otra vez todos murmurando. Yo creo que el pobre Moisés ya estaría cansadísimo. Pero Moisés oró al Señor y el Señor le ordenó: ves ese árbol que está ahí, tíralo sobre el agua, y el agua se convirtió en agua dulce, en agua potable. Todos contentos, siguieron caminando, encontraron 12 fuentes y 70 palmeras donde acamparon. Y yo me quedaba viendo, porque ahí en Elim, donde es que encuentran las 12 fuentes de agua, digo, cómo Dios hace las cosas perfectas. 12 fuentes de agua y eran 12 tribus de Israel. Una fuente para cada tribu. No se peleen, cada uno va a tener su fuente. Van a tener agua suficiente para todos. Seguían contentos por un ratito, porque después tengo hambre. Otra vez. ¿Para esto nos trajiste? Siempre la misma cantinela. ¿Para esto nos trajiste, para matarnos de hambre? Por lo menos allá teníamos comida. ¿Para esto nos trajiste al desierto? ¿Para que moramos acá de hambre, nosotros, el ganado, todo? Dios en su misericordia abre los cielos, manda maná. Un pan que ellos tenían que recoger, lo que iban a comer ese día. Y no preocuparse por más, porque al día siguiente iban a recibir más. Contentos hasta que me cansé del maná. Solamente esto voy a comer. Yo quiero carne. Yo quiero algo. Y Dios en su misericordia les manda las codornices. Se alimentan, contentos, siguen, llegan a otro sitio que tampoco tenía agua. Después de haber visto el milagro varias veces, otra vez a quejarse. ¿Para esto nos trajiste? ¿Para que nos muramos de sed acá? ¿Eso es lo que querés? Y hay una frase que dice el pueblo, súper irónica, que es: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Como diciendo, si estamos acá pasando esto,
¿realmente está Jehová acá? ¿Dios está con nosotros o no? Después de todo lo que habían visto, reclaman o se preguntan si realmente Dios estaba ahí con ellos. El Señor lo manda a Moisés a golpear en la peña de Horeb y brotó agua. Y todos bebieron hasta saciarse. En un momento, entre todo ese trayecto, Moisés decide subir al monte Sinaí a escuchar la voz de Dios. Es donde Dios le da las tablas de la ley. Y él sube a estar en la presencia de Dios. Y sube a estar ahí, pero se ve que se tardó más de lo que se tenía que tardar. Y el pueblo, ¿qué hizo? Empezó a murmurar. ¿Y por qué no baja? Y ya es hora. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué no viene? Nos dejó acá solos, nos dejó tirados. Y empieza a murmurar en contra de Moisés. Y agarra y le dicen a Aarón, hacenos algo, algún Dios al que podamos adorar, al que le podemos preguntar, lo que parece que Moisés se olvidó de nosotros. Y a lo que Aarón le contestó, está bien. Estamos hablando de Aarón. ¿Quién era Aarón? La mano derecha de Moisés, que le traducía al pueblo. O sea que el que traducía lo que Dios le decía a Moisés al pueblo era él. Y sin embargo dice, ok, lo hagamos. Tráiganme todo el oro que tengan. Los aros, los brazaletes, tráiganme. Lo fundió y empezó a hacer un becerro. Se tomó todo el tiempo del mundo de tallar, eso no se hace en 2 horas, para que la gente tuviera a quien adorar. Ahora yo me pregunto, ¿Aarón se pudo tomar todo el tiempo del mundo en hacer un becerro de oro, pero no en buscar la presencia de Dios? Y los israelitas, el oro que entregaron para hacer el becerro de oro, para hacer un ídolo, es el mismo oro que Dios le había entregado en Egipto. O sea que lo que Dios les había dado para bendición, ellos lo canjearon para hacer un Dios y honrarlo. ¿Y la culpa de quién era? De Moisés, porque se demoró demasiado. ¿Desde cuándo estar en la presencia de Dios mucho tiempo hace que el pueblo se desvíe? ¿Desde cuándo cuesta tanto estar en la presencia de Dios? ¿Desde cuándo cuesta tanto esperar, escuchar su voz, saber lo que Él quiere y hacer su voluntad? ¿Por qué somos tan impacientes con Dios? ¿Por qué no sabemos esperar con Dios? Yo creo que necesitamos más hombres como Moisés, que suban al monte Sinaí y estén horas buscando la presencia de Dios, la palabra de Dios, porque Él no fue a buscar cualquier cosa. Y las tablas con las que Él bajó habían sido escritas por Dios mismo. Pero para el pueblo era mucho esperar esa respuesta. Para el pueblo era mucho confiar en el Dios que lo había traído hasta ahí. En el Dios que lo había salvado de la esclavitud, en el Dios que lo había alimentado, en el Dios que le había dado agua, en el Dios que había cuidado sus cuerpos, en el Dios que lo había prosperado. Porque ellos salieron de Egipto con todo, pero era demasiado. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros canjeamos los dones que Dios nos ha dado, los talentos, para honrar a otros ídolos? ¿Cuántos de nosotros
lucramos con las cosas que Dios nos da. Cuánto no le damos valor a lo que Dios nos ha entregado. Cuánto de nosotros nos gusta más ir con la multitud, tener contenta a la gente, que buscar lo que Dios tiene para nosotros. Muchas veces es más fácil hablar lo que se quiera escuchar que hablar lo que Dios tiene para decir. A veces canjeamos y en vez de clavar nuestras rodillas por horas buscando que Dios me dé una palabra, buscando que Dios me hable, es más fácil venir a traer algo que todos quieran escuchar. O digo lo primero que se me ocurre porque me están pidiendo, danos algo. Moisés está demorando mucho, la palabra de Dios está demorando mucho, danos algo para estar contentos. Hablanos de prosperidad, de que Dios me va a dar todo. Hablanos de que Dios me va a cumplir mis sueños. Hablamos de que el mundo me está esperando a mí porque soy tan especial que voy a caminar y todas las puertas se van a abrir delante mío. Háblame de que voy a ir a las naciones, pero no me hables de compromiso. Pero no me hables de clavar mis rodillas. Pero no me hables de buscar la presencia de Dios. Pero no me hables de esperar en Él. No me digas que tengo que esperar en Dios. Yo necesito una respuesta ya. Yo necesito algo ahora. Y la verdad que como pastores creo que le tenemos que pedir perdón a la congregación porque la palabra dice que el pecado de uno es el pecado de todos. Y muchos usan este púlpito, pero cambian el Cordero de Dios por un becerro de oro. Nosotros somos los responsables de que la gente le haya perdido el temor a Dios. Que no valore su santidad, que no valore su palabra. Porque les hemos enseñado que pueden manipular a Dios y que para lo único que está Dios es para hacer su voluntad. Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te levanta. ¿Qué más querés? ¿Te cansaste del pan? Te doy codornices. ¿Qué más querés? Esa agua no te gustaba, tenía otro sabor, te golpeó otra roca. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Hasta acá nos has traído para esto, para arruinarnos? ¿Para qué me trajiste a este país? ¿Para limpiar? ¿Por qué permitiste que entrara en este país si no me vas a hacer todo rápido? ¿Para que sufra? ¿Para que sienta soledad? ¿Para qué me diste este trabajo? ¿Para qué me diste esta familia? Yo quiero la otra. ¿Por qué me diste estos hijos? Yo quiero tenerlos de los demás. Mirá, le limpian, le planchan, la atienden. ¿Por qué yo en mi casa tengo que trabajar? Estamos todo el tiempo recriminándole a Dios. ¿Llevo cuánto esperando por una respuesta? ¿Dónde está mi respuesta? ¿Dónde están mis papeles? ¿Dónde está mi solución? ¿Dónde está el trabajo que quiero? ¿Acaso no soy un hijo tuyo? ¿No me trajiste a la tierra de la prosperidad para prosperarme? Todo el tiempo reclamamos. ¿Y cuánto tiempo nos arrodillamos delante de su presencia buscando su voluntad para nuestra vida? ¿O cuánto tiempo dedicamos en mirar de dónde me trajo, de todo lo que me cubrió, cómo fue que llegué, de dónde me levantó, todos los milagros que ha hecho en mi vida uno tras otro?
Si realmente somos conscientes de eso, dejaríamos de pedirle y estaríamos todo el tiempo agradeciendo. La queja te limita. La queja te limita a ver y a recibir la bendición de Dios. Tenemos que tener un espíritu agradecido y cambiar el foco de quién sirve a quién. No confundamos la misericordia y el amor de Dios con que Él nos debe algo. Él ya nos dio todo. Dice que el pueblo se rebeló, se enojó a tal punto que quería otro líder, porque el líder que tenía no le servía. Pasaba mucho tiempo buscando la presencia de Dios. Y querían escoger uno nuevo, pero con un agravante, que los vuelva a Egipto. Querían volver a la esclavitud, anhelaban la esclavitud. Estaban en el medio del desierto, pero en el medio del desierto tenían sombra cuando ellos trabajaban al rayo del sol. En el medio del desierto tenían calor. En el medio del desierto tenían comida. En el medio del desierto tenían agua. En el medio del desierto no les faltaba nada. Estaban en el desierto, pero con la presencia de Dios. Cuando en Egipto lo único que tenían eran castigo, no eran dignos de nada. Su familia no tenía ningún valor. Y anhelaban volver a Egipto. Ni siquiera valoraron que estaban viviendo en libertad. ¿Valoramos la libertad que Dios nos dio? ¿Valoramos que Él nos libertó de las cadenas que nos oprimían? ¿Valoramos la sangre que Él derramó para que nosotros tengamos hoy libertad? ¿Que no tengamos condenación? ¿Valoramos ese sacrificio? ¿Valoramos saber que la gracia de Él está sobre nuestras vidas? ¿Que Él tiene un futuro para nosotros? Que Él nos ha dado cosas nuevas. La palabra dice, pensamientos de bien tengo para ti. ¿Valoramos? ¿O queremos volver a Egipto? Con la primera de cambio, ¿de qué me sirvió hacerme cristiano? ¿De qué me sirvió seguir a Dios? Tengo más problemas que antes. Mi familia está peor. Todos me miran mal. ¿Cuál es el beneficio? ¿De qué me sirvió? Estaba mejor antes. Antes no tenía problemas. Antes nadie me confrontaba. ¿De qué me sirve seguir a Cristo? ¿Cuántas veces en nuestro corazón hemos dicho eso? ¿Cuántas veces cuando nos pasa algo, en vez de acudir a los pies de Dios, vamos derecho en la dirección opuesta? A buscar lo que antes nos ataba para que nos dé 5 minutos de felicidad. Dice que el Señor se enojó tanto con la última propuesta del pueblo porque ya era algo como, vamos, es suficiente. Que en Números 14, 11 dice, y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán? Aún después de todas las señales y milagros que hice entre ellos, ¿nunca me creerán? ¿Hasta cuándo me despreciarán? ¿Hasta cuándo me darán vuelta a la espalda? ¿Hasta cuándo me pedirán explicaciones? ¿Hasta cuándo le tengo que dar cuentas? ¿Hasta cuándo? Y eso nos pregunta Dios hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que esperar que me creas?
¿Hasta cuándo tengo que esperar que veas lo que estoy haciendo en tu vida? ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Eso solamente lo podés responder vos. ¿Hasta cuándo vas a quejarte y no ver los milagros de Dios sobre tu vida? Llegan a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Dios manda a 12 a que vayan y la vean, nada más. Porque en Números 13 dice que el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a explorar la tierra de Canaán. Y aclara, la tierra que le daré a los israelitas. No que capaz, que a lo mejor, vayan a explorar lo que les voy a dar. Ya les pertenece. Vayan a explorar. Y cuando fueron a explorar, vinieron muy contentos. Sí, es todo como dicen. En esa tierra los frutos son enormes, abunda la comida, es todo espectacular, pero el pueblo que lo habita es muy fuerte y sus ciudades están fortificadas y muy bien organizadas. Es imposible que entremos. Si Dios te dijo que te la va a dar, te la va a dar. Simplemente da el paso. Los únicos que dijeron, podemos ir y tomarla, fue Josué y Caleb. Dios se enojó tanto con los que no creyeron, con los que protestaron, que les dijo, pues bien, ninguno de ustedes va a entrar. Porque ellos empezaron a decir, nos estás mandando al matadero. ¿Sabes qué? Nos estás mandando a pelear para que ahí nos maten todos. Y otra vez, para eso nos trajiste hasta acá, para que moramos en manos de ellos. Otra vez lo mismo. Para eso hubiéramos muerto en Egipto. ¿Nos trajiste para eso, para que moramos en una batalla? ¿Para que tomen a nuestras mujeres y a nuestros niños ahí de botín? ¿Que nos los saquen? ¿Para eso nos trajiste? ¿Para que perdamos todo? Entonces dijo Dios, hasta acá llegamos. Porque hay algo que tenemos que saber. Dios también dice, hasta acá. Dios también dice, no. Dios también pone límites. Y le dijo, muy bien, ninguno de ustedes va a entrar. Solamente Josué y Caleb, que fueron los que creyeron. Y sus hijos, que dicen que los van a tomar de botín, yo me voy a encargar de que ellos entren. Pero antes, por su pecado, ellos van a tener que pasar 40 años en el desierto para pagar su falta. Unos le creyeron a Dios y trajeron bendición sobre su familia. Otros los cuestionaron y trajeron desgracia sobre sus hijos. Dios igual los dejó entrar, pero tuvieron que estar 40 años vagando en el desierto. Cuando Dios te dice, te lo doy, Él te lo da. Si Dios te dice, andá y tomalo, es tuyo. Dios no te va a decir una cosa que Él no va a hacer. Y a veces nosotros le pedimos muchas explicaciones. Ok, ¿lo vas a hacer cómo, cuándo, dónde, en qué momento? Y que a mí no me cueste nada. Porque si es Dios, Él tiene que hacer todas las cosas sin que yo mueva un dedo. La tierra estaba ahí, la tenían que conquistar ellos. La victoria la tenían, sí, porque Él se las prometió. Pero los que tenían que entrar eran ellos. Y a veces no queremos de nuestra parte poner nada. Yo me siento, quiero un trabajo espectacular, que me paguen tanto, que sea así, así, y estoy sentada en mi casa esperando que el trabajo me llegue porque Dios me lo va a mandar. No sé, por una paloma mensajera, por algo, me va a llegar. O de la misma manera, Dios te está abriendo puertas y vos las estás cerrando porque vos querés otro camino y querés otras cosas. Y decís, voy a abrir esa puerta. Si paso, es la voluntad de Dios. Si no, no.
tengo algo para decirte. Dios te dio libre albedrío. La puerta que vos abres y te quieras ir, te vas a poder ir y Él no te va a detener. No es que si pudiste pasar es porque era la voluntad de Dios. Las decisiones que vos tomes, Dios te la va a respetar. Que te la respete no significa que esté de acuerdo. Que te la respete y vos sigas haciendo lo que a vos se te ocurra no significa que sea su voluntad. La voluntad de Dios es todo lo que te acerca a Él, no lo que te aleja. Todo lo que está alineado a su palabra, no lo que te inventás. A veces ponemos la palabra de Dios en cosas que no son de Dios y las queremos justificar. No pongamos a decir, porque eso lo he escuchado mucho, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, es su voluntad porque esto se hizo. Si realmente Dios no te lo dijo y no te lo confirmó, mucho cuidado con lo que decimos. Porque nosotros vamos a tener que dar cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Y no podemos poner palabras nuestras en la boca de Dios. No podemos hacer eso. Tenemos que tener respeto por Dios, temor de Dios. Tenemos que empezar realmente a buscar de Él. Y eso lleva sacrificio, y eso lleva tiempo, y eso no es fácil. Buscar de Dios no es fácil. Que Dios trabaje en tu vida no es fácil, porque te va a sacar cosas que vos no querés dejar, pero las tenés que dejar. Dios los cubrió en Egipto, los cubrió en el desierto, les abrió la tierra prometida y los bendijo como Él dijo. Cuando hablamos de tierra prometida, todo lo primero que pensamos es en el trabajo ideal, vivir donde yo quiero, que todo se me dé como yo quiero. Esa es la tierra prometida para todos. Lo hablamos, Dios me va a dar mi Canaán, Dios me va... La tierra prometida que hoy Dios nos ofrece, la promesa que hoy nosotros perseguimos, es la vida eterna. Que es a lo que tenemos que apuntar. No logros personales que podemos conseguir acá. Nosotros estamos de paso. Y nuestra morada final es allá. Y la promesa que tenemos, que a través de su sangre somos salvos, y si nos mantenemos en santidad, porque la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. No es solamente soy salvo con su sangre, hago lo que quiero y después llego, soy salvo con tu sangre. Si no sos santo, si no vivís en santidad, su sangre te hace santo, pero vos la tenés que cuidar esa santidad y vivir esa santidad. Y la palabra es clara, sin santidad nadie verá a Dios. Esa es la promesa que tenemos. Si permanecemos en Él, Él nos espera en su gloria. Si permanecemos en Él. Todo lo demás que pueda venir está de paso. Todas las plagas que puedan aparecer, cae fuego del cielo, el cielo se abre, nos vamos a morir en 2 días, es el fin del mundo, todas las cosas que pueda hacer, quédate tranquilo. Porque si vos sos un hijo de Dios y estás plantado en Él y haciendo su voluntad, el cielo se va a abrir, pero no para maldición. El cielo se va a abrir sobre tu vida para bendición. Él va a derramar bendiciones sobre vos. El cielo se va a abrir y vas a conocer a un Dios que nunca has conocido antes. Vas a conocer su poder, su majestad, su santidad. Él te va a levantar. No empecemos a manejarnos con temor con las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y no tengamos miedo de ser diferentes o declarar lo que Dios dice. El pueblo de Israel era muy numeroso, pero solamente un hombre buscaba de Dios como a Dios le agradaba. Solamente uno pagaba el precio. Solamente uno buscaba su presencia. Pero por ese uno, el pueblo recibió bendición. Si Él no hubiera estado, yo creo que Dios los hubiera exterminado a todos. Creo que es hora de buscar más de Dios, de estar en su presencia,
de ocuparnos de lo que realmente importa, de empezar a ser agradecidos, de dejar de quejarnos y exigirle a Dios, porque lo único que nos toca es estar delante de Él y preguntarle, ¿qué es lo que quiere, Señor? Adorarlo, rendirnos a Él y que Él nos muestre su voluntad. Dice en Números 23, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En otra versión dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Lo que Dios dice, lo hace y lo cumple. Sus promesas realmente son un sí y amén. Cuando Él nos habla, hecho está. Por eso le puse un poco a la prédica, Dios tiene la última palabra. Nos podemos quejar mucho, podemos reclamar mucho, podemos patalear mucho, pero nuestra queja no mueve la mano de Dios. Dios es el último que decide por sí o por no. Él es el que tiene la última palabra. Y algo que me causó gracia, que estos hombres, después que Dios les dijo, ustedes no van a entrar, por no haber creído, por murmurar, por quejarse, y encima por decir que Dios lo iba a destruir, que Dios iba a dejar que sus hijos se los lleve el enemigo. Porque encima exageraron, agrandaron todo. Dios se molesta con ellos y le dice, no, ustedes no van a entrar. ¿Pero qué hacen ellos? Dicen, al otro día se levantan, no, nos levantamos temprano, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos hecho lo malo. Bueno, ahora ya estamos listos para entrar a la tierra. Digo, ¿qué parte no entendieron? Lo lamento, el tiempo se terminó, Dios te dijo, no vas a entrar. Ahora, ¿es malo Dios por no darle una segunda oportunidad? ¿Es malo Dios porque ellos al otro día se levantaron y Él les dijo, Señor, si es tan bueno, ¿cómo se arrepintieron? ¿Es malo Dios por eso? Después de todo lo que pasaron. ¿Cuántas veces decimos, si Dios es amor, ¿por qué esto? Si Dios es amor, ¿por qué lo otro? Si Dios es amor, ¿por qué? Primero y principal, porque es Dios. Y Él es el que tiene la primera y la última palabra. Él es Dios y es el que decide, el que pone las reglas. Él es Dios y Él es el que reina. A un rey nadie les pide explicaciones, simplemente obedece. Y porque Él es Dios y es un Dios justo, también tiene que cumplir su palabra. Y si nosotros nos desviamos y si nosotros no obedecemos, vamos a sufrir las consecuencias. Y eso es real. Nunca hablamos de pecado, nunca hablamos de cambio, porque eso no nos gusta. Pero si no dejamos el pecado en nuestras vidas, si no damos un cambio rotundo, Dios te va a decir, no podés entrar. No podés entrar. Creo que es hora de realmente darle el valor a Dios que tiene. Empezar realmente a tener temor de Él. Empezar realmente a trabajar para la vida eterna. Porque nosotros no estamos trabajando para la vida eterna. No estamos pensando en la eternidad. Porque un día vamos a estar delante de Él. Y Él va a ser el que va a tener la última palabra sobre nosotros. ¿Estamos preparando nuestra vida para estar delante de Él? ¿Nos estamos preparando para ese día?
¿Estamos cuidando nuestra alma? El pueblo de Israel cubrió el lintero con sangre de cordero y sus primogénitos salvaron su vida. Hoy nosotros tenemos cubierta nuestra vida con la sangre del cordero y eso hace que el ángel de la muerte no nos va a atacar. No significa que no nos podemos enfermar o que no podemos morir. Significa que nuestra alma no la puede tocar. Significa que nuestra alma está segura. Empecemos a buscar de Dios, pero como Él se lo merece. Dejemos de quejarnos. Dejemos de presionarlo a Dios. Dejemos de estar quiero. ¿Por qué? Vengamos a este lugar, pero a alabarlo, a adorarlo, a buscar de Él. No a ver qué Él me puede dar. No vengan a la iglesia para que les vaya bien en la semana. Vengan a la iglesia por amor a Dios. No ofrenden para que Dios les multiplique la plata. Ofrenden por todo lo que Él ya les ha dado. Dejemos de negociar con Dios. Dejemos de hacer un trato. Porque el que día que ofrendes y a mitad de semana te falte dinero, te vas a enojar con Dios. Porque vas a decir que no fue fiel a tu palabra. El día que te enfermes te vas a enojar con Dios porque va a decir que dónde está lo que por sus llagas somos sanados y que nada nos va a tocar. El día que las cosas no salgan como vos esperás, vas a reclamarle a Dios. Y hay cosas que son necesarias que pasen en nuestra vida, porque Él está trabajando en nosotros. Nosotros no entendemos muchas cosas de las que nos pasan. Nosotros no entendemos los procesos. En el medio del desierto somos incapaces de poder ver dónde está la tierra prometida. Somos incapaces de verlo. Lo único que sabemos es que para donde miramos no hay nada. No tengo nada seguro de a qué aferrarme. Solamente a Dios. Solamente a que me está sosteniendo. A lo mejor hoy no tengas todo lo que querés. A lo mejor tenés 10.000 cosas que te están faltando. Ahora contaste todo lo que sí Dios te está dando y sin que lo merezcas. ¿Sabés lo que es poder estar delante de la presencia de Dios todos los días? ¿Sabés lo que es poder venir y adorar al Rey de Reyes sin que nadie te lo impida? ¿Sabés lo que es tener la seguridad que el Santo de Israel está a tu lado? ¿Sabés lo valioso que es eso? Lo que son estos momentos. Porque muchas veces no le damos el valor que tiene. Voy a ver cómo va a estar. A ver quién va a cantar. A ver quién va a hacer algo. O voy a buscar quién me ore para que consiga mi milagro. No ores solamente cuando necesites algo. Ora en todo tiempo. Es muy común que cuando algo nos pasa, quiero reunión de oración, quiero ayuno, quiero esto, quiero lo otro, quiero leer la palabra, hasta que consigo mi milagro. Y después me voy. Aprendamos a buscar a Dios por quién es Él. Aprendamos a buscar su voluntad, porque Él tiene mucho más para nosotros. El pueblo de Israel estaba entretenido que si comía o no comía, que si había agua, que si hacía mucho calor, que si hacía mucho frío, que cuando llegaban, que nos falta esto, que nos falta lo otro. Pero ninguno tuvo en cuenta realmente a dónde Dios lo estaba llevando. Lo estaba sacando de la esclavitud a la tierra donde fluía leche y miel. A la tierra donde no iban a servir a nadie que no sea su Dios. A veces nos perdemos en el proceso. Si te toca hoy estar en el medio del desierto, no te pierdas en el proceso.
Si no sabes para dónde mirar, mira para arriba. Busca el que te sostiene. Busca las bendiciones que te está dando. No te pierdas en el proceso. No empieces a rezongar. No empieces a quejarte. No le reclames a Dios. Porque honestamente nosotros no tenemos nada para reclamarle a Dios. Quédate firme y confía en lo que Él te dijo. Si Él te dijo, te daré la tierra de Canaán, te la va a dar. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. ¿De qué manera? No sé. Pero te la va a dar. Pero que tu Canaán no sea tu propio bienestar. Ten en cuenta eso. Que tu Canaán no sean tus propios sueños. Al Dios al que servimos es mucho más grande. Deja que Él te diga cuáles son los sueños que Él tiene para vos. Deja que Él te diga qué es lo que quiere hacer con tu vida. Deja que Él te diga a dónde te quiere llevar. Y sobre todo, busca su santidad y no la mezcles con nada. Nuestro Dios es un Dios santo. No mezclemos cosas con Dios que no tienen que mezclarse. Ni dentro ni fuera de la iglesia. Si cantamos es para exaltarlo a Él, no a nosotros mismos. Busca siempre canciones que exalten a Cristo. Si hablamos es para hablar de su santidad y no de tu propio bienestar. Empecemos a buscar el reino de Dios por sobre todas las cosas. Mientras los chicos pasan, una cosa más que les quería decir. Cuando hablé de qué haces con los dones y talentos que Dios te dio o con las cosas que Dios puso en tu mano. A veces decimos, lo estoy pensando, no estoy haciendo nada. La verdad que o servís a Dios o servís al enemigo. Si no usas lo que Dios te dio para su obra, es lo mismo que estar sirviendo al enemigo. Si Dios te capacitó en algo, si Dios te dio en algo, si sentís que Dios te está movilizando, empezá a poner esos dones en acción. Empezá a poner esos talentos en acción, en el que realmente vale la pena. Si sentís que tu ministerio es predicar, siempre nos gustan que nos digan, lo llevaré a las naciones. Empezá por tu casa, empezá por tu vecino, empezá por tu familia. Empezá a predicar a los que tienen al lado tuyo. Pero no solo con palabras, que tu vida hable de quién es tu Rey. Que tu vida hable quién es el Dios a que servís. Y sobre todas las cosas, siempre que puedas, subí al monte, doblá tus rodillas y pasá tiempo en su presencia. Y permití que Él te ministre, permití que Él te hable, permití que Él te muestre lo que tiene para tu vida. Permití que Él obre en tu vida. No importa cuánto tiempo tengas que estar, tómate el tiempo que sea necesario. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. No hay mejor tiempo invertido que estar con las rodillas dobladas en su presencia. No hay mejor cosa que pueda hacer. Y no solo va a ser de bendición para tu vida, va a ser de bendición para tu familia. Espero que Dios haya hablado a tu corazón a través de este mensaje. Si estás en Sydney, te invitamos a que te acerques para que seas parte de nuestra comunidad. Queremos conocerte, queremos poder compartir un tiempo juntos. Si estás fuera de Sydney, te aliento a que busques una iglesia cerca de donde estés, para que realmente puedas descubrir el plan y propósito que Dios tiene preparado para vos. Te esperamos el sábado que viene para poder escuchar lo que Dios tiene preparado para tu vida.